¿Qué pasó cuando la profesora abusiva descubrió que soy hija de la directora? Mi mamá se convirtió en directora de mi escuela el verano antes de mi penúltimo año. Le pedí que no se lo dijera a nadie porque no quería trato especial. No quería que los niños pensaran que sacaba buenas calificaciones porque mi mamá dirigía la escuela. Estuvo de acuerdo y lo mantuvo en secreto. Nadie lo sabía. Tenía el apellido de mi papá de todos modos, así que no era obvio. Señora García enseñaba español avanzado y su hija Sofía estaba en mi clase. Sofía era buena en español, pero yo era mejor. Eso no es presumir. Era simplemente verdad. Sacaba calificaciones más altas en cada ensayo. Participaba más en las discusiones. Realmente hacía las lecturas. Y señora García me odiaba absolutamente por eso. Empezó pequeño. Llamaba a Sofía para responder preguntas incluso cuando mi mano estaba levantada primero. Elogiaba los ensayos de Sofía frente a la clase, pero nunca mencionaba los míos incluso cuando yo sacaba calificaciones más altas. Cuando hacíamos discusiones grupales, me interrumpía a mitad de oración para dejar hablar a Sofía. Me decía que me lo estaba imaginando. Luego empeoró. Empezó a calificarme más duramente que a todos los demás. Entregué un ensayo que sabía que estaba bueno y saqué una calificación baja. Sofía entregó un ensayo con errores de ortografía reales y sacó una calificación alta. Cuando le pregunté a señora García sobre mi calificación, dijo que mi análisis era superficial y necesitaba esforzarme más. Dijo que tal vez esta clase era demasiado avanzada para mí. Dijo que no todos están hechos para trabajo de nivel avanzado. Reescribí el ensayo exactamente como ella quería y me dio una calificación baja. Dijo que aún no estaba captando el material. Sofía fue movida a la primera fila. Yo fui movida a la esquina de atrás. Señora García hacía pequeños comentarios cuando pasaba por mi escritorio. Cosas como, espero que realmente estés prestando atención hoy. O, veamos si puedes mantener el ritmo del resto de la clase. Los decía lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar. Cuando traté de reportarlo a mi mamá, me detuve. Quería manejar esto sola. No quería ser la niña que corría a la directora cada vez que algo era injusto. Así que, simplemente mantuve la cabeza baja e hice mi trabajo. El estallido pasó durante nuestras presentaciones de mitad de semestre. Todos tenían que presentar un análisis de una novela frente a la clase. Pasé 2 semanas en la mía. Practiqué cada noche. Sabía que era el mejor trabajo que había hecho jamás. Sofía fue antes que yo. Su presentación estuvo bien, nada especial. Leyó de sus notas todo el tiempo y pronunció mal el nombre del autor 2 veces. Señora García se levantó y aplaudió cuando terminó. Dijo que fue una de las mejores presentaciones estudiantiles que había visto en sus 15 años enseñando. Dijo que Sofía tenía un don natural para el análisis literario. Dijo que estaba muy orgullosa de ella. Luego fue mi turno. Di mi presentación y sabía que la había clavado. No usé notas. Hice contacto visual con la clase. Di cada punto perfectamente. Cuando terminé, señora García solo me miró fijamente. Dijo que estaba claro que había copiado mi análisis de Internet porque no había forma de que pudiera haber desarrollado esas ideas por mi cuenta. Dijo que me estaba dando 0 y reportándome por deshonestidad académica. Toda la clase se quedó en silencio. Sentí mi cara calentarse. Le dije que no hice trampa. Le dije que trabajé en esto por 2 semanas. Dijo que eso era exactamente lo que diría un tramposo. Dijo que debería avergonzarme de tratar de tomar crédito por el trabajo de alguien más. Dijo que sabía desde el primer día que yo no pertenecía a su clase. Fue entonces cuando exploté. No grité, no lloré. Solo la miré y dije que quería discutir esto con la directora ahora mismo. Señora García se rió. Dijo, está bien. Dijo que estaría feliz de decirle a la directora exactamente qué tipo de estudiante era yo. Dijo que la directora probablemente recomendaría que me expulsaran por hacer trampa. Me dijo que siguiera adelante y hiciera una cita si pensaba que ayudaría. Dije que no necesitaba una cita. Saqué mi teléfono y llamé a mi mamá. Toda la clase miró. Señora García tenía esta expresión presumida en su cara como si estuviera a punto de ganar. Entonces mi mamá contestó y dije, hola mamá, ¿puedes venir al salón de señora García ahora mismo? La cara de señora García cambió. Dijo, mamá. Dije, sí, mi mamá es la directora. El color se drenó completamente de la cara de señora García. Mamá caminó por la puerta y cada cabeza en el salón se volteó hacia ella. Llevaba su blazer de directora y cargaba una carpeta de cuero bajo un brazo. Su cara se veía calmada, pero pude ver la línea tensa de su mandíbula. Señora García estaba parada junto a su escritorio con ambas manos agarrando el borde. El libro de calificaciones estaba frente a ella, y sus nudillos se habían puesto blancos. Nadie se movió. Nadie respiró. Observé los ojos de mis compañeros ir de mí a mamá a señora García y de vuelta otra vez. El silencio se sentía pesado y espeso. Los tacones de mamá hacían clic contra el piso mientras caminaba al frente del salón. Señora García abrió la boca, pero no salió nada. Su cara había perdido todo su color, y parecía que podría vomitar. Mamá se detuvo a unos metros de distancia y enderezó su blazer. Miró a señora García sin ninguna expresión en su cara. La máscara profesional era perfecta. Mamá pidió a señora García que saliera al pasillo para una conversación privada. Su voz salió firme y medida. No enojada, no molesta, solo completamente profesional. Las manos de señora García empezaron a temblar mientras recogía su libro de calificaciones. Se las arregló torpemente con él y casi lo dejó caer. Una maestra sustituta apareció en la puerta detrás de mamá y se movió al salón. Señora García caminó hacia la puerta como alguien que va hacia su propia ejecución. Sus piernas se veían inestables. Mantuvo sus ojos en el piso. Mamá la siguió y cerró la puerta detrás de ellas. La maestra sustituta se presentó, pero no escuché su nombre. A través de la pequeña ventana en la puerta, pude ver a mamá y señora García paradas en el pasillo. La boca de señora García se movía rápidamente. Sus manos gesticulaban salvajemente. Mamá estaba perfectamente quieta con los brazos cruzados. Luego la voz de señora García se hizo más fuerte. Pude escucharla a través de la puerta, aunque no pude distinguir las palabras.
Sonaba desesperada, como si estuviera haciendo excusas y explicaciones que se volvían cada vez más frenéticas. Mamá no se movió, solo escuchó con esa misma expresión calmada. Su voz se alzó más alto, y escuché la palabra malentendido, y la frase solo tratando de motivar. La cara de mamá no cambió para nada. Nicolás Herrera estaba sentado 2 escritorios más allá de mí. Se inclinó a través del pasillo y susurró que había estado queriendo decir algo por semanas. Su voz era lo suficientemente baja para que solo yo pudiera escuchar. Dijo que vio cómo señora García me trataba diferente. Vio las calificaciones que no tenían sentido. Vio los comentarios y la forma en que me interrumpía durante las discusiones, pero no sabía cómo decir algo. No sabía si alguien le creería. Otros 2 estudiantes sentados cerca de nosotros asintieron. Una chica llamada Sara se volteó en su asiento y susurró una disculpa. Dijo que debería haber hablado. Dijo que se sintió mal cada vez que señora García me hizo esos comentarios. Otro estudiante llamado Marcos dijo lo mismo. Luego otro. De repente, la mitad de la clase estaba pidiendo disculpas silenciosamente por mantenerse en silencio. Todos lo vieron. Todos sabían que estaba mal. Pero nadie dijo nada hasta ahora. Sentí esta extraña mezcla de sentimientos. Parte de mí se sintió bien de que la gente realmente se diera cuenta, que no me lo estaba imaginando, que otras personas vieron el mismo trato injusto que experimenté, pero otra parte de mí se sintió triste y un poco enojada. ¿Por qué tomó este gran momento dramático para que alguien reconociera lo que estaba pasando? ¿Por qué nadie habló cuando realmente podría haber ayudado? No dije nada de eso en voz alta. Solo asentí y susurré. Gracias. La maestra sustituta les dijo a todos que trabajaran silenciosamente en sus tareas de lectura. Dijo que la situación se resolvería pronto y deberíamos enfocarnos en nuestro trabajo. Todos sacaron libros, pero nadie realmente leyó. El salón zumbaba con susurros silenciosos. La gente siguió mirándome y luego apartando la mirada cuando los pillé mirando. Sofía estaba sentada en la primera fila en su escritorio usual. Miraba sus manos en su regazo. Su cara se había puesto roja brillante. El color se extendió desde sus mejillas hacia abajo por su cuello. Se veía avergonzada y enojada al mismo tiempo. Sus hombros se encorvaron hacia adelante, como si estuviera tratando de hacerse más pequeña. Casi sentí lástima por ella. Todo este lío realmente no era su culpa. No le pidió a su mamá que la favoreciera. No pidió las calificaciones infladas o los elogios constantes. Pero luego recordé cómo había aceptado todo eso. Cómo sonrió cuando señora García se levantó y aplaudió su presentación. Cómo nunca dijo nada cuando su mamá me destruía. Se benefició del trato injusto y nunca lo cuestionó. Mi simpatía desapareció bastante rápido. Pasaron 15 minutos antes de que mamá regresara. Caminó por la puerta y se dirigió directamente a donde yo estaba sentada en la esquina de atrás. Su cara aún se veía calmada y profesional. Me pidió silenciosamente que recogiera mis cosas y viniera a su oficina. Metí mi cuaderno y libro de texto en mi mochila. Mi mano tembló un poco mientras lo cerraba. A través de la ventana del pasillo, pude ver a señora García caminando rápidamente hacia el ala administrativa. El señor Rodríguez caminaba a su lado. Era el director asistente y se veía serio. Los brazos de señora García estaban envueltos alrededor de su libro de calificaciones, como si estuviera tratando de protegerlo. No miró atrás al salón. En el segundo que me levanté para salir, el salón explotó en susurros. Todos empezaron a hablar a la vez. La maestra sustituta trató de calmarlos, pero realmente no funcionó. Seguí a mamá al pasillo y escuché el nivel de ruido subir detrás de nosotros. Todos estaban tratando de procesar lo que acababa de pasar. Me pregunté qué estaban diciendo sobre mí, sobre señora García, sobre toda la situación. La oficina de mamá estaba al final del ala administrativa. Abrió la puerta con llave y la mantuvo abierta para mí. Entré, y ella la cerró detrás de nosotros. El sonido del cerrojo haciendo clic se sintió final. Mamá respiró profundamente y puso su carpeta de cuero en el escritorio. Se sentó en su silla y me hizo señas para que me sentara frente a ella. Luego me pidió que le explicara todo desde el principio. Su voz aún estaba calmada, pero pude escuchar la tensión debajo. Abrí mi mochila y saqué la carpeta que había estado guardando. Adentro estaban todos mis ensayos calificados del semestre, cada uno de ellos. Los había guardado todos, aunque ver esas calificaciones injustas me hacía sentir mal. Los extendí en el escritorio de mamá. Luego saqué mi cuaderno donde había escrito cada comentario que señora García hizo, cada humillación pública, cada vez que me interrumpió o me movió atrás, o me dijo que no era lo suficientemente buena. Había documentado todo con fechas y horas. Mamá tomó el primer ensayo y miró la calificación. Insuficiente. Lo leyó rápidamente. Su máscara profesional se resbaló solo un poco. Vi su mandíbula tensarse. Sus ojos se pusieron más duros. Tomó el siguiente ensayo. Otro insuficiente. Luego otro. Leyó a través de mis notas sobre los comentarios, sobre que me dijeran que no pertenecía a la clase, sobre ser acusada de hacer trampa. Sus manos agarraron los papeles más fuerte. La ira se mostró en sus ojos, aunque su voz se mantuvo firme. Hizo preguntas sobre incidentes específicos. Respondí cada una. Toda la historia salió. Todo lo que había estado guardando por meses. Mamá puso los papeles a un lado y me dijo que tenía que manejar esto a través de los canales administrativos apropiados. Dijo que cada instinto maternal quería protegerme inmediatamente. Quería arreglar esto inmediatamente, pero tenía que seguir las reglas. Tenía que hacer esto de la manera correcta. Tomó su teléfono y llamó a Carmen López. Carmen era la jefa del departamento de español. Supervisaba a todos los profesores de español, incluyendo a señora García. Mamá le pidió que viniera a la oficina inmediatamente. 5 minutos después, Carmen tocó la puerta. Entró viéndose preocupada y confundida. Mamá explicó la situación brevemente.
Luego le pidió a Carmen que revisara mis ensayos junto con el trabajo de Sofía de las mismas tareas. Quería una comparación objetiva de la calidad del trabajo versus las calificaciones asignadas. Carmen se sentó en el escritorio y empezó a leer. Tomó uno de mis ensayos y lo leyó cuidadosamente. Luego encontró el ensayo de Sofía sobre la misma tarea en los registros del libro de calificaciones. Su cara cambió mientras los comparaba. Sus cejas se juntaron, su boca se presionó en una línea delgada. Se veía preocupada. Leyó otro par de ensayos, luego otro. El patrón se volvió obvio. Mi trabajo era consistentemente más fuerte, pero calificado mucho más bajo. El trabajo de Sofía tenía errores claros, pero recibía calificaciones altas. Carmen puso los papeles a un lado y miró a mamá. Dijo que la discrepancia era significativa y preocupante. Dijo que esto necesitaba atención inmediata. El señor Rodríguez tocó la puerta y entró cargando un archivo grueso. Era el director asistente y manejaba la mayoría de las quejas estudiantiles. Dijo que sacó el archivo personal de señora García después de la conversación del pasillo. Extendió varios papeles en el escritorio. Hace 2 años, un estudiante se transfirió de la clase de señora García. La solicitud de transferencia citaba trato injusto y sesgo. La queja no fue investigada completamente en ese momento. El año pasado, un padre se quejó sobre la inflación de calificaciones para estudiantes que a señora García le gustaban personalmente. Esa queja también fue puesta a un lado sin investigación real. El señor Rodríguez señaló otro documento. Hace 3 años, un padre diferente planteó preocupaciones sobre favoritismo. Lo patrón estaba claro. Esta no era la primera vez, ni siquiera era la segunda o tercera vez. Señora García tenía una historia de este comportamiento. Nadie lo había tomado lo suficientemente en serio para hacer algo al respecto. El caso de mamá para acción administrativa se hizo más fuerte con cada pieza de evidencia. Me miró, y luego miró el archivo. Su expresión se mantuvo profesional, pero pude ver la ira construyéndose debajo. Mamá me preguntó directamente por qué no vine a ella antes. Su voz era gentil, pero firme. Le dije la verdad. Quería probar que podía manejar mis propios problemas. No quería usar nuestra relación como escudo. No quería ser la niña que corría a la directora cada vez que algo era injusto. Quería lidiar con ello yo misma. Mamá asintió lentamente. Entendía, pero luego dijo algo que me hizo parar y pensar. Dijo, sufrir en silencio no es fortaleza cuando alguien en autoridad está abusando de su poder. Dijo, hay una diferencia entre ser independiente y permitir ser victimizada. Dijo, hablar cuando algo está mal no es debilidad. En realidad es la elección más fuerte. Hablamos por un rato sobre esa diferencia, sobre cuándo manejar las cosas uno mismo y cuándo pedir ayuda, sobre reconocer cuando una situación está más allá de tu habilidad para arreglarla sola. Me di cuenta de que tenía razón. Debería haber hablado semanas atrás. Debería haberle dicho cuando las calificaciones primero se volvieron injustas, cuando empezaron los comentarios, cuando señora García me movió a la esquina de atrás y empezó a socavar todo lo que hacía. Pensé que estaba siendo fuerte manejándolo sola, pero realmente solo estaba dejando que el abuso continuara. Carmen López recogió mis ensayos y se levantó. Dijo que los llevaría para ser recalificados por otros 2 profesores de español avanzado, profesores que no sabían nada sobre la situación o el contexto. Mamá explicó que esto proporcionaría una evaluación objetiva de la calidad de mi trabajo. Establecería si las calificaciones de señora García eran profesionalmente defendibles o claramente sesgadas. El proceso tomaría algunos días, pero era necesario para construir un caso apropiado para acción disciplinaria, un caso que resistiría cualquier desafío o apelación. Carmen prometió manejarlo rápidamente y mantener todo confidencial. Se fue con los ensayos en una carpeta. El señor Rodríguez se quedó para discutir los siguientes pasos. Mamá habló sobre poner a señora García en licencia administrativa pendiente de investigación, sobre revisar todos sus registros de calificaciones por patrones de sesgo, sobre entrevistar estudiantes que podrían haber sido testigos del trato injusto. El proceso administrativo estaba empezando. Finalmente, alguien estaba tomando esto en serio. Finalmente, algo se estaba haciendo al respecto. Mamá me dijo la mañana siguiente que estaría trabajando en la biblioteca durante la clase de español mientras la investigación avanzaba. Me acompañó allí personalmente antes del primer período y explicó la situación a la bibliotecaria. El espacio se sentía silencioso y vacío, comparado con un salón regular. Me senté en una de las mesas de atrás con mis libros de texto extendidos, tratando de enfocarme en tareas para mis otras clases. Alrededor de media mañana, una mujer que no conocía se acercó y sacó la silla frente a mí. Se presentó como Anastasia Morales, la consejera escolar. Dijo que mamá le había pedido que me visitara y viera cómo estaba manejando todo. Le dije que estaba bien. Me dio esa mirada que decía que no me creía, pero no iba a insistir. Explicó que su oficina siempre estaba abierta si necesitaba a alguien con quien hablar sobre el estrés o la humillación de lo que pasó. Dejó su tarjeta en la mesa y dijo, a veces ayuda a procesar estas cosas con una persona neutral que no está involucrada. Le agradecí y lo decía en serio, pero honestamente, principalmente me sentí aliviada de que los adultos finalmente estuvieran tomando esto en serio y realmente hicieran algo al respecto, en lugar de decirme que trabajara más duro o tratara de llevarme mejor con señora García. 2 días pasaron lentamente en la biblioteca. Terminé todas mis tareas de la semana y empecé a leer adelantado en mis libros de texto. Otros estudiantes me echaban miradas cuando entraban durante sus periodos libres, pero nadie hizo preguntas. El jueves por la tarde, mamá me llamó a su oficina. Carmen ya estaba allí con una carpeta de papeles extendidos por el escritorio. Levantó la vista cuando entré y su expresión era seria pero satisfecha. Me dijo que la recalificación estaba completa. Otros 2 profesores de español avanzado habían revisado todos mis ensayos sin saber nada sobre la situación o de quién era el trabajo que estaban evaluando. Mis puntuaciones regresaron dramáticamente diferentes.
Cada ensayo recibió una calificación alta de ambos revisores. Un profesor había escrito comentarios detallados elogiando mi análisis y estilo de escritura. El otro había notado que mi trabajo mostraba comprensión excepcional del material. Carmen puso los papeles frente a mamá y señaló las comparaciones de calificaciones. La evidencia del sesgo de señora García ahora era innegable y documentada en blanco y negro. Mamá miró los papeles por mucho tiempo sin hablar. Luego tomó su teléfono y pidió a su asistente programar una reunión formal con señora García para el viernes por la tarde. Regresé a la biblioteca, pero no pude concentrarme en leer más. Mi teléfono vibró con un texto de Nicolás. Dijo que se estaba corriendo la voz por la escuela de que algo importante había pasado en la clase de señora García. La mayoría de los estudiantes no sabían los detalles específicos, pero todos estaban hablando de ello. Dijo que varios de nuestros compañeros se habían acercado a él preguntando si había algo que pudieran hacer para ayudar. Querían proporcionar declaraciones sobre lo que habían presenciado, si ayudaría a mi caso. Reenvié su mensaje a mamá. Dentro de una hora, hizo que el señor Rodríguez enviara un correo a los estudiantes en mi clase de español. El correo explicaba que la escuela estaba conduciendo una investigación sobre conducta de maestros, y cualquier estudiante que hubiera presenciado incidentes relevantes podía someter declaraciones escritas voluntarias. Las declaraciones se mantendrían confidenciales y se usarían solo para propósitos administrativos. Ningún estudiante enfrentaría consecuencias negativas por participar o elegir no participar. Para el lunes por la mañana, 8 estudiantes habían sometido declaraciones detalladas. El señor Rodríguez las trajo a la oficina de mamá en una carpeta gruesa. Me senté allí, mientras mamá leyó cada una en voz alta. La primera declaración vino de una chica que se sentaba cerca de mí en la esquina de atrás. Describió cómo señora García hacía comentarios por lo bajo cuando pasaba por mi escritorio. Comentarios sobre prestar atención y mantener el ritmo de la clase. Dijo que la hacía sentir incómoda porque yo era claramente una de las mejores estudiantes y los comentarios parecían diseñados para avergonzarme. La segunda declaración vino de Nicolás. Documentó 3 instancias específicas donde señora García me interrumpió a mitad de oración durante discusiones de clase para dejar hablar a Sofía en su lugar. Notó que pasó incluso cuando yo estaba haciendo puntos válidos y las contribuciones de Sofía eran menos desarrolladas. Una tercera estudiante describió las discrepancias de calificaciones. Se sentaba cerca tanto de Sofía como de mí y había visto nuestros ensayos calificados múltiples veces. Dijo que mi trabajo era consistentemente más fuerte, pero recibía calificaciones más bajas. Mencionó sentirse confundida sobre la desconexión entre calidad y puntuaciones. Otra declaración habló sobre la atmósfera de sesgo en el salón. El estudiante dijo que era obvio para todos que señora García favorecía a Sofía y me trataba injustamente. Varios estudiantes lo habían discutido privadamente, pero no sabían cómo reportar la conducta de un maestro sin prueba. 2 declaraciones más mencionaron específicamente el incidente de la presentación de mitad de semestre. Ambos estudiantes dijeron que mi presentación era claramente superior a la de Sofía, pero las reacciones de señora García fueron completamente opuestas. Describieron sentirse choqueados cuando señora García me acusó de hacer trampa. Un estudiante escribió que la acusación parecía venir de la nada y no tenía sentido dada la calidad de mi trabajo todo el semestre. Las declaraciones corroboraron todo lo que había experimentado. Agregaron credibilidad a la queja formal y mostraron que esto no era solo mi percepción o sensibilidad. Otras personas habían presenciado el patrón y lo reconocieron como incorrecto. El viernes por la tarde llegó y señora García apareció para su reunión disciplinaria con un representante sindical. No estaba en el salón, pero mamá me dijo después lo que pasó. Señora García entró a la defensiva inmediatamente. Afirmó que yo en realidad estaba teniendo un desempeño pobre en su clase y había estado tratando de motivarme a mejorar a través de retroalimentación dura. Dijo que solo me estaba quejando ahora porque quería trato especial como hija de la directora. Trató de enmarcar toda la situación como una estudiante que no podía manejar estándares académicos altos y estaba usando la posición de su madre para salirse de las consecuencias por trabajo mediocre. Mamá la dejó hablar sin interrumpir. Luego calmadamente abrió la carpeta en su escritorio. Presentó los ensayos recalificados primero. Le mostró a señora García las calificaciones originales y luego las evaluaciones objetivas de otros 2 profesores de español avanzado. Señaló que mi trabajo consistentemente recibía calificaciones altas cuando era evaluado sin sesgo. Le pidió a señora García que explicara la discrepancia dramática entre sus calificaciones y las revisiones objetivas. Señora García balbuceó algo sobre diferentes filosofías de enseñanza y estándares de calificación. Mamá se movió a las declaraciones estudiantiles después. Leyó secciones de cada una en voz alta. El trato preferencial de Sofía, las humillaciones públicas dirigidas hacia mí, las discrepancias obvias de calificaciones, la atmósfera general de sesgo que otros estudiantes habían notado y se sintieron incómodos al respecto. Le mostró a señora García la documentación de sus comentarios durante el incidente de la presentación. Múltiples testigos confirmando que me acusó de plagio sin evidencia y dijo que no pertenecía a su clase. La defensa de señora García se desmoronó mientras la evidencia se acumulaba. Su cara se puso pálida y dejó de tratar de argumentar. El representante sindical se inclinó y habló silenciosamente con señora García. Mamá dijo que pudo escucharlo aconsejando que la evidencia era abrumadora, y señora García debería aceptar responsabilidad, en lugar de empeorar las cosas continuando negando lo que claramente pasó. La compostura de señora García se rompió completamente. Empezó a llorar y admitió que se sintió amenazada por mi desempeño académico. Dijo que tenerme en la clase hacía que Sofía se viera menos talentosa en comparación. Dijo que sabía que estaba mal, pero no podía evitar querer proteger a su hija y asegurarse de que Sofía obtuviera reconocimiento. Reconoció que su comportamiento fue no profesional e inapropiado. Luego trató de minimizarlo llamándolo mal juicio, en lugar de acoso intencional.
Dijo que nunca quiso lastimarme y solo quería ayudar a su hija a tener éxito. La expresión de mamá se mantuvo neutral, pero pude imaginar la ira debajo. Explicó que señora García sería puesta en licencia administrativa inmediata, mientras el distrito revisaba el caso y determinaba la acción disciplinaria final. Carmen tomaría control de la clase de español avanzado por el resto del semestre. Todas mis calificaciones serían revisadas y corregidas basándose en las evaluaciones objetivas. La cara de señora García mostró que entendía lo que esto significaba. Su carrera de enseñanza en esta escuela había terminado efectivamente. Al día siguiente, Sofía me encontró en el pasillo entre clases. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Se detuvo frente a mí y dijo que necesitaba disculparse. Dijo que lo sentía por beneficiarse del favoritismo de su madre. Admitió que sabía que algo se sentía mal sobre los elogios constantes y el reconocimiento. Dijo que en el fondo sabía que yo era mejor en español, pero se convenció de que realmente había ganado toda la atención positiva porque se sentía bien finalmente ser la mejor en algo. Su voz se quebró cuando habló sobre cómo las acciones de su madre habían arruinado todo. Ahora todos pensarían que solo sacó buenas calificaciones por favoritismo. Nadie creería que tenía cualquier talento real o habilidad. Le dije que no la culpaba por las elecciones de su madre. No pidió el trato especial y no podía controlar lo que su madre hizo. Tuvimos una conversación incómoda pero honesta sobre cómo la situación nos lastimó a ambas de maneras diferentes. Perdí confianza y me sentí atacada por hacer buen trabajo. Ella perdió credibilidad y siempre se preguntaría si sus logros eran reales o fabricados. Ninguna de nosotras obtuvo lo que realmente necesitábamos de esa clase. El lunes por la mañana, Carmen se paró al frente del salón de español avanzado y se presentó como la nueva maestra. Reconoció que había habido una situación difícil que requirió intervención administrativa. No entró en detalles sobre lo que pasó o quién estuvo involucrado. Dejó claro que todos los estudiantes serían tratados justamente y calificados objetivamente de ahora en adelante. Dijo que su trabajo era ayudar a todos a aprender y mejorar sus habilidades sin favoritismo o sesgo. La clase parecía aliviada de tener claridad y un nuevo comienzo, pero la atmósfera estaba notablemente tensa los primeros días. Los estudiantes fueron cuidadosos sobre lo que decían y cómo actuaban. Nadie quería ser visto como tomando lados o chismeando sobre la situación. Gradualmente, las cosas empezaron a sentirse más normales, mientras Carmen se probó ser una maestra justa y apoyadora. Mis calificaciones corregidas fueron publicadas para el final de la semana. El expediente oficial ahora mostraba desempeño consistentemente alto durante todo el semestre. Cada ensayo que señora García había calificado injustamente fue revisado para reflejar las revisiones objetivas. Ver el reconocimiento oficial de lo que realmente había ganado se sintió validador después de semanas de que me dijeran que no era lo suficientemente buena. Varios maestros en otros departamentos silenciosamente mencionaron que estaban contentos de que la situación fuera abordada. Dijeron que habían notado mi angustia en los meses pasados, pero no sabían la causa. Ahora entendían por qué había parecido estresada y ansiosa. Su apoyo significó más de lo que esperaba. La reunión de la junta escolar pasó un jueves por la tarde, 3 semanas después de que empezó la licencia administrativa de señora García. Mamá me dijo que la junta revisaría toda la evidencia y tomaría su decisión final sobre su empleo. Señora García tuvo que salir del salón cuando discutieron el caso de su hija por la conexión familiar. Los otros miembros de la junta pasaron 2 horas revisando todo. Miraron los ensayos recalificados, leyeron las declaraciones estudiantiles, revisaron la documentación de los comentarios de señora García y patrones de calificación. Mamá presentó su recomendación para terminación basada en conducta no profesional y abuso de autoridad. El voto fue unánime. El contrato de enseñanza de García no sería renovado al final del semestre. Fue prohibida de regresar al campus por cualquier razón. Mamá me llamó esa noche para decirme la decisión. Su voz sonó cansada pero satisfecha. Dijo que la junta tomó la situación en serio y estuvo de acuerdo en que el comportamiento de señora García violó estándares profesionales. Sentí alivio lavarme sabiendo que oficialmente había terminado. La señora Herrera me abordó en el pasillo después de la escuela al día siguiente. Enseña química en el ala de ciencias y la había visto por ahí pero nunca realmente había hablado con ella. Se veía incómoda mientras se acercaba a mí. Su cara estaba roja y siguió jugueteando con las llaves de su carro. Dijo que necesitaba disculparse por el comportamiento de su hermana. Explicó que la lealtad familiar la hizo querer defender a señora García al principio. Dijo que se dijo a sí misma que debía haber algún malentendido o que la situación estaba siendo exagerada, pero luego vio la evidencia. Leyó las declaraciones estudiantiles y miró las comparaciones de trabajos calificados. Dijo que no había forma de ignorar lo que su hermana había hecho. Su voz se quebró un poco cuando habló sobre qué tan avergonzada y molesta se sentía. Le dije que apreciaba que se acercara. Dije que no la responsabilizaba por las elecciones de su hermana. Me agradeció por entender y dijo que esperaba que pudiera seguir adelante sin dejar que esta experiencia dañara mi amor por el aprendizaje. Hablamos por algunos minutos más y luego se dirigió a su salón. Me sentí bien sobre la conversación. Tomó valor para ella acercarse a mí sabiendo lo que su hermana había hecho. Mamá y yo cenamos juntas esa noche en nuestro restaurante italiano favorito del centro. Nos sentamos en una cabina de esquina silenciosa y ordenamos pasta. Me preguntó cómo estaba realmente con todo lo que había pasado. Le dije honestamente que me sentía aliviada, pero también medio agotada de toda la experiencia. Admitió que luchó con querer intervenir inmediatamente como mi madre, mientras sabía que tenía que seguir procedimientos apropiados como directora. Dijo que cada instinto maternal le decía que me protegiera inmediatamente, pero sabía que eso socavaría todo el sistema.
Tenía que confiar en el proceso aunque eso significara que sufrí más tiempo del que quería. Me estiré a través de la mesa y apreté su mano. Le dije que estaba agradecida de que lo hubiera manejado profesionalmente. Dije que probó que el sistema funciona cuando la gente sigue las reglas, y eso importa más que venganza rápida. Sonrió y dijo que estaba orgullosa de cómo me manejé a través de toda la situación. Pasamos el resto de la cena hablando sobre temas más ligeros y riendo sobre cosas aleatorias. Se sintió bien solo ser madre e hija, sin el peso de la situación escolar sobre nosotras. Anastasia Morales empezó a visitarme cada semana después de la reunión de la junta. Es la consejera escolar, y mamá le pidió que monitoreara cómo me estaba ajustando emocional y académicamente. Nos reunimos en su oficina durante mi periodo libre los lunes. Me ayudó a procesar la ira y el dolor de ser sistemáticamente socavada por alguien en autoridad. Hablamos sobre cómo se sentía tener mi trabajo constantemente criticado y mis habilidades cuestionadas. Explicó que el sesgo de señora García no tenía nada que ver con mi valor real o capacidades. Dijo que las figuras de autoridad abusivas a menudo atacan a personas que las amenazan de alguna manera. Mi éxito académico hizo que señora García sintiera que su hija se veía peor en comparación. Ese era su problema, no el mío. Trabajamos en reconstruir mi confianza después de semanas de que me dijeran que no era lo suficientemente buena. Anastasia me dio ejercicios para separar las opiniones sesgadas de señora García de la realidad objetiva. Me hizo hacer una lista de evidencia de mis habilidades reales basándose en la retroalimentación de otros maestros y puntuaciones de exámenes. Ver todo escrito me ayudó a darme cuenta de cuánto el trato de señora García había estado envenenando mi autopercepción. Las sesiones de consejería hicieron una diferencia real en cómo me sentía sobre mí misma y mi futuro académico. Carmen López resultó ser una excelente maestra que proporcionó retroalimentación constructiva y calificaciones justas basadas únicamente en la calidad del trabajo. Devolvió nuestros ensayos más recientes un miércoles por la mañana y pasó tiempo explicando sus criterios de calificación a toda la clase. Recorrió lo que hacía un análisis fuerte versus uno débil. Señaló ejemplos específicos de diferentes papeles sin nombrar estudiantes. Cuando me devolvió mi ensayo, tenía comentarios detallados en los márgenes. Había notado dónde mi argumento era particularmente fuerte y dónde podía mejorar mi selección de evidencia. La calificación en la parte superior era un 9. Elogió mi análisis de ensayo en clase ese día como ejemplo de desarrollo efectivo de tesis. Me sentí genuinamente orgullosa en lugar de sospechosa del reconocimiento. La diferencia entre apreciación auténtica y favoritismo sesgado se volvió cristalina. La retroalimentación de Carmen me hizo querer trabajar más duro y mejorar mis habilidades. Los comentarios de señora García me habían hecho querer rendirme y cuestionar todo lo que escribía. Me di cuenta de cuánto el trato de señora García había estado envenenando mi autopercepción y haciéndome dudar de habilidades que realmente tenía. Nicolás y yo nos volvimos amigos más cercanos a través de las secuelas de la situación. Empezó a sentarse conmigo en el almuerzo y hablábamos sobre lo que pasó. Se sintió culpable por no haber hablado antes cuando presenció el trato injusto. Le dije que entendía por qué se mantuvo callado. Desafiar la autoridad de un maestro es aterrador y arriesgado. Dijo que verme abogar por mí misma le enseñó algo importante sobre defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Empezamos a estudiar juntos para los próximos exámenes avanzados. Me ayudó a prepararme para la siguiente tarea de presentación importante, ya que eso fue lo que desencadenó toda la confrontación con señora García. Practicamos en la biblioteca después de la escuela y me dio retroalimentación sobre mi presentación y contenido. Tener un amigo que presenció todo y valida mi experiencia ayudó a reducir la autoduda persistente. Me recordó que todos en la clase vieron el sesgo de señora García y sabían que no merecía ese trato. Su apoyo me hizo sentir menos sola en lo que había pasado. Sofía se transfirió a una sección diferente de español avanzado, enseñada por otro maestro al inicio del siguiente periodo de calificaciones. La vi hablando con el consejero de orientación sobre el cambio de horario una tarde. Se veía aliviada cuando salió de la oficina con su nueva asignación de clase. Me encontró en el pasillo algunos días después y explicó su decisión. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo, sin la sombra de las acciones de su madre colgando sobre cada clase. Todos en nuestra sección anterior sabían lo que había pasado y sentía como si estuvieran constantemente juzgándola. Quería establecer su propia identidad académica, separada del favoritismo que recibió. Le dije que entendía su decisión y respetaba lo que estaba tratando de hacer. Me agradeció por no ser hostil sobre todo. No somos amigas, y probablemente nunca lo seremos, pero nos saludamos en los pasillos sin hostilidad. Ambas fuimos lastimadas por las elecciones de su madre de maneras diferentes. Ella perdió credibilidad, y yo perdí confianza. Ninguna de mí no me entendió en nosotras pidió esa situación, pero ambas tenemos que lidiar con las secuelas. La maestra sustituta que supervisó la clase durante la confrontación inicial me detuvo en el estacionamiento una tarde. Dijo que había estado pensando sobre ese día y quería decirme algo. Dijo que estaba impresionada por cómo manejé la situación con madurez y canales apropiados. Mencionó que muchos estudiantes habrían sufrido en silencio o reaccionado inapropiadamente. Algunos niños le habrían gritado a señora García o causado una escena enorme. Otros simplemente habrían aceptado el trato injusto y nunca lo habrían reportado. Dijo que mi enfoque demostró carácter real y fortaleza. Pedí ayuda a través de los canales correctos y dejé que el sistema funcionara como se supone que debe. Sus palabras me hicieron sentir orgullosa de cómo manejé la crisis, en lugar de avergonzada de que hubiera pasado. Le agradecí por supervisar la clase ese día y por estar dispuesta a documentar lo que presenció. Sonrió y dijo que estaba contenta de poder ayudar. Me dijo que siguiera siendo valiente y defendiéndome mientras avanzaba en la vida.
Mamá implementó nuevas políticas en la escuela basadas en lecciones aprendidas de mi situación. Anunció los cambios en una reunión de profesores y envió un correo a todos los padres explicando los nuevos procedimientos. Los jefes de departamento ahora tienen que auditar aleatoriamente las calificaciones de los maestros y compararlas contra la calidad del trabajo estudiantil. Toman muestras de diferentes clases y hacen que otros maestros revisen el trabajo a ciegas sin saber quién lo calificó originalmente. Las auditorías ayudan a atrapar patrones de sesgo antes de que causen daño serio. Mamá también estableció un sistema de reporte anónimo para estudiantes para señalar preocupaciones sobre trato injusto sin miedo a represalias. Los estudiantes pueden someter reportes en línea a través de un portal seguro que no rastrea su identidad. La oficina de orientación revisa todos los reportes e investiga cuando emergen patrones. Los cambios vinieron directamente de lecciones aprendidas a través de mi situación. Mamá quería asegurarse de que otros estudiantes no tuvieran que sufrir como yo lo hice antes de que alguien se diera cuenta y tomara acción. Me sentí contenta de que algo positivo emergiera de la experiencia negativa. Mi situación podría prevenir problemas similares para otros estudiantes en el futuro. Mis calificaciones en otras clases se mantuvieron fuertes durante todo el semestre, a pesar de todo lo que pasó con señora García. Mi maestro de historia me dio la máxima calificación en mi trabajo de investigación sobre el movimiento de derechos civiles. Mi maestro de matemáticas elogió mi enfoque de resolución de problemas durante las lecciones de cálculo. Mi maestra de biología seleccionó mi reporte de laboratorio como ejemplo de excelente escritura científica. La retroalimentación positiva consistente de otros maestros probó que mis habilidades académicas nunca fueron el problema a pesar de las afirmaciones de señora García. Mis maestros de historia y matemáticas ofrecieron escribir cartas de recomendación para aplicaciones universitarias. Mencionaron específicamente mi resistencia e integridad durante una situación difícil en sus cartas. Dijeron que demostré madurez al manejar un problema serio a través de canales apropiados en lugar de rendirme o responder inapropiadamente. El apoyo de otros miembros del profesorado ayudó a contrabalancear el daño que señora García trató de infligir a mi reputación académica. Tenía evidencia concreta de que múltiples maestros reconocían mis habilidades y valoraban mi trabajo. Las opiniones sesgadas de señora García fueron la excepción, no la realidad de mi desempeño académico. Pasaron 3 semanas desde que señora García salió del edificio por última vez. Carmen se paró al frente del salón el lunes por la mañana y preguntó si alguien quería rehacer sus presentaciones de mitad de semestre para evaluación apropiada. Mi mano se alzó antes de que pudiera pensarlo. Sonrió y me dijo que viniera preparada el miércoles. Pasé la noche del martes repasando mi análisis otra vez, la misma presentación que señora García había llamado plagiada, el mismo trabajo por el que me había dado 0. Practiqué frente a mi espejo hasta que las palabras se sintieron naturales otra vez. El miércoles llegó y caminé al frente de la clase con mis notas en la mano. No las necesitaba, pero me hacían sentir más preparada. El salón se quedó silencioso mientras empecé a hablar. Hice contacto visual con diferentes estudiantes mientras explicaba mi análisis del simbolismo y temas. Mi voz se mantuvo firme mientras conecté las técnicas del autor con el mensaje más amplio de la novela. Referencié pasajes específicos y expliqué cómo apoyaban mi interpretación. Nadie me interrumpió. Nadie me acusó de hacer trampa. Terminé mi presentación y miré a Carmen. Estaba asintiendo y escribiendo notas en su hoja de evaluación. Miró a la clase y les dijo a todos que mi análisis demostró exactamente el tipo de pensamiento crítico que el español avanzado está destinado a desarrollar. Dijo que mostré comprensión profunda de dispositivos literarios y cómo aplicarlos al análisis textual. Marcó un 10 en su hoja de calificaciones y la levantó para que pudiera verla. La vindicación me golpeó de una vez. Esta era la calificación que había ganado hace 3 semanas. Este era el reconocimiento que mi trabajo merecía. Caminé de vuelta a mi asiento y varios estudiantes me dieron pequeñas sonrisas o gestos de pulgar arriba. Nicolás se inclinó y susurró que mi presentación estuvo realmente buena. Le agradecí y me senté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Después de que terminó la clase, 3 estudiantes me abordaron en el pasillo. 2 chicas de mi grupo de discusión y un chico que se sentaba cerca atrás. Una de las chicas se disculpó por no haber dicho nada cuando señora García hizo esas acusaciones. Explicó que quería hablar, pero tenía miedo de convertirse en un objetivo ella misma. La otra chica asintió y dijo que se sentía igual. El chico admitió que sabía que las calificaciones eran injustas, pero no sabía cómo desafiar la autoridad de un maestro sin prueba. Les dije que entendía su miedo, aunque enfrentar los ataques sola había sido realmente difícil. Expliqué que los maestros tienen poder sobre las calificaciones y recomendaciones, así que hablar se siente arriesgado. Pero también dije que esperaba que defendieran a otros estudiantes en el futuro si veían algo malo pasando. Mencioné que el silencio de espectadores hace más fácil para la gente en poder abusar de ese poder. Todos prometieron que tratarían de ser más valientes la próxima vez. Hablamos por algunos minutos más sobre la clase y qué tan diferente se sentía con Carmen enseñando. Parecían aliviados de haberse disculpado y me sentí un poco mejor sabiendo que habían reconocido lo que pasó. Mamá me llamó a su oficina después de la escuela ese jueves. Cerró la puerta y me dijo que el distrito estaba usando mi caso como ejemplo de entrenamiento. El equipo de desarrollo profesional creó una presentación sobre reconocer sesgo y mantener conducta apropiada de maestros. Me mostró las diapositivas en su computadora. No usaron mi nombre o información identificadora. La presentación describió una situación donde un maestro mostró favoritismo hacia su propio hijo y atacó a otro estudiante de alto rendimiento.
Delineó las señales de advertencia que otro personal debería observar y los procedimientos apropiados de reporte. Mamá explicó que administradores de 3 otras escuelas en el distrito verían esta presentación en su próxima sesión de entrenamiento. La situación sirvió como ejemplo claro de cómo las relaciones personales pueden corromper el juicio profesional. Me sentí orgullosa de que mi experiencia pudiera prevenir situaciones similares para otros estudiantes. Mamá dijo que el distrito quería asegurarse de que los maestros entendieran las consecuencias serias del sesgo y favoritismo. Me agradeció otra vez por presentarme aunque fue difícil. Le dije que estaba contenta de que algo positivo saliera de lo que pasó. Empecé a trabajar en mis ensayos de aplicación universitaria en noviembre. Una de las preguntas preguntaba sobre superar un desafío significativo. Escribí sobre la experiencia con señora García. El ensayo se enfocó en aprender cuándo pedir ayuda y reconocer que la autodefensa no es debilidad. Expliqué cómo inicialmente traté de manejar todo sola porque no quería trato especial. Describí el momento cuando me di cuenta de que sufrir en silencio no era fortaleza cuando alguien en autoridad estaba abusando de su poder. Escribí sobre llamar a mi mamá y usar canales apropiados para abordar la injusticia. El ensayo terminó con reflexiones sobre la importancia de hablar y confiar en los sistemas diseñados para proteger estudiantes. Mi maestro de español revisó el borrador y dijo que era poderoso y honesto. Mamá lo leyó y se puso emocional. Dijo que mostró madurez real y autoconciencia. Sometí el ensayo a 5 universidades diferentes. 3 meses después, varios consejeros de admisiones mencionaron durante llamadas de aceptación que el ensayo se destacó. Un consejero dijo que demostró madurez inusual para un estudiante de preparatoria. Otro dijo que la reflexión honesta sobre una situación difícil mostró carácter y crecimiento. Transformar la experiencia negativa en crecimiento personal significativo se sintió como recuperar el poder que señora García trató de robarme. Carmen asignó un trabajo de investigación importante en diciembre que valía el 30% de nuestra calificación semestral. La tarea requería 15 páginas analizando una novela contemporánea a través de múltiples lentes críticas. Me lancé al trabajo con confianza renovada. Elegí una novela sobre inmigración e identidad. Pasé 2 semanas leyendo críticas y tomando notas sobre diferentes enfoques teóricos. Mi esquema cubrió teoría feminista, análisis postcolonial y perspectivas psicológicas. Escribí el primer borrador durante las vacaciones de invierno y lo revisé 3 veces antes de la entrega. Sin el socavamiento constante y calificación sesgada, recordé por qué realmente amaba la literatura y análisis en español. El proceso de investigación y escritura se sintió emocionante en lugar de estresante. Entregué el trabajo en la fecha límite y esperé retroalimentación. Carmen devolvió los trabajos 2 semanas después, con comentarios detallados escritos en los márgenes. Mi trabajo ganó un 98, la calificación más alta de la clase. Su retroalimentación elogió la profundidad de mi investigación y la sofisticación de mi argumento. Escribió comentarios específicos sobre pasajes que encontró particularmente perspicaces. La respuesta detallada mostró que tomó tiempo para apreciar las sutilezas de mi estilo de escritura y enfoque analítico. El taller de preparación universitaria empezó en enero para todos los estudiantes del penúltimo año que planeaban aplicar a universidades de 4 años. Sofía y yo terminamos en la misma sesión por asignación aleatoria. La consejera nos dividió en grupos de 4 para trabajar en un proyecto de aplicación simulada. Sofía estaba en mi grupo junto con 2 estudiantes de otras clases. Tuvimos que crear un paquete de aplicación de muestra, incluyendo ensayos, listas de actividades y solicitudes de recomendación. El proyecto requirió colaboración y retroalimentación honesta sobre los materiales de cada uno. Sofía y yo trabajamos juntas sin incomodidad. Ofreció sugerencias útiles en mis descripciones de actividades. Le di retroalimentación en su ensayo sobre superar el perfeccionismo. Era genuinamente talentosa cuando no estaba siendo comparada con otros o inflada por favoritismo. Pude verla crecer en su propia identidad académica, separada de la influencia de su madre. Completamos el proyecto y presentamos nuestra aplicación simulada a la consejera. Después, Sofía me agradeció por la retroalimentación y dijo que mis sugerencias realmente ayudaron. Le dije que el ensayo era fuerte y debería sentirse confiada sobre sus aplicaciones. Probablemente no íbamos a ser amigas cercanas, pero habíamos llegado a un lugar de respeto mutuo y entendimiento sobre lo que pasó. Mamá mencionó durante la cena una noche que señora García aceptó una posición de enseñanza en un distrito diferente. Estaba empezando fresca, en una escuela donde su reputación no estaba dañada. La nueva posición vino con requisitos para desarrollo profesional adicional y evaluaciones regulares. Mamá explicó que el distrito quería darle una oportunidad de aprender de sus errores si tomaba responsabilidad genuina. Parte de mí deseaba que hubiera sido puesta en lista negra de enseñar completamente. No pensé que merecía otra oportunidad de potencialmente dañar estudiantes. Pero mamá dijo que la gente merece oportunidades de aprender y crecer si reconocen sus errores y trabajan para cambiar. Creía en redención y segundas oportunidades cuando alguien mostraba compromiso real con mejoramiento. No estaba segura de ser tan perdonadora aún. El dolor y humillación aún estaban muy frescos. Pero aprecié la perspectiva de mamá sobre crecimiento y cambio, aunque no estuviera completamente de acuerdo con ella. El examen avanzado fue programado para principios de mayo. Mientras la fecha se acercaba, me sentí genuinamente preparada en lugar de ansiosa sobre sabotaje o calificación injusta. La enseñanza de Carmen había reforzado mis habilidades y conocimiento en los meses pasados. Llenó huecos que el sesgo de señora García creó al negar instrucción y retroalimentación apropiadas. Pasamos semanas repasando términos literarios, practicando estructuras de ensayos y analizando pasajes de muestra. Carmen llevó a cabo sesiones de repaso después de la escuela para estudiantes que querían práctica extra. Asistí a cada sesión y trabajé a través de exámenes de práctica.
La preparación se sintió completa y apoyadora. Entré al examen confiada en mis habilidades y agradecida por maestros que realmente me ayudaron a aprender. El examen duró 3 horas con preguntas de opción múltiple y respuestas de ensayo. Terminé cada sección sintiéndome bien sobre mis respuestas y análisis. La evaluación externa proporcionaría prueba objetiva de mis habilidades, sin importar el sesgo personal de cualquier maestro. Nicolás y yo celebramos terminar el examen avanzado comiendo helado en la tienda, cerca de la escuela. Nos sentamos afuera en el sol cálido de mayo y hablamos sobre qué tan aliviados nos sentíamos. Mencionó que verme manejar la situación de señora García lo inspiró a enfrentarse a su propio padre. Su papá lo había estado presionando para aplicar solo a programas de ingeniería en universidades específicas. Nicolás quería estudiar ciencias ambientales en una escuela con oportunidades fuertes de investigación de campo. Dijo que verme abogar por mí misma le mostró que respetar la autoridad no significa aceptar maltrato. Le dijo a su padre que se aplicaría a las escuelas que quería sin importar las preferencias de su papá. Tuvieron varias conversaciones difíciles, pero Nicolás se mantuvo firme en su elección. Dijo que a veces desafiar la injusticia es lo correcto que hacer, incluso cuando da miedo. Me sentí orgullosa de que mi experiencia lo ayudara a encontrar su propio valor. Terminamos nuestro helado y caminamos de vuelta hacia la escuela, hablando sobre nuestros planes universitarios y trabajos de verano. Los puntajes del examen avanzado llegaron en julio a través del sitio web del College Board. Entré temprano el día de lanzamiento y hice clic a mis resultados. Un 5 apareció en la pantalla, el puntaje más alto posible. Miré fijamente el número por un minuto completo, dejándolo asentar. La evaluación externa objetiva confirmó lo que siempre supe sobre mis habilidades. Las calificaciones de señora García reflejaron su sesgo en lugar de mi desempeño real. Tenía prueba concreta ahora que no podía ser disputada o cuestionada. Tomé una captura de pantalla del reporte de puntaje y se lo envié a mamá. Llamó inmediatamente y me felicitó. Dijo que nunca dudó de mis habilidades, pero sabía que la validación externa se sentiría importante. Imprimí el reporte de puntaje y compré un marco negro simple en la tienda. Lo colgué en la pared de mi cuarto junto a mi escritorio. Cada vez que lo miraba, recordaba confiar en mi propia evaluación de mis habilidades, sin importar las opiniones de otros. El puntaje se volvió un recordatorio de que la verdad y mérito eventualmente se revelan, incluso cuando alguien trata de esconderlos o negarlos. Mamá me recogió de la escuela esa misma tarde. El reporte de puntaje llegó y nos llevó a este restaurante italiano que había estado queriendo probar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana con el sol de verano entrando y ordenamos pasta y pan de ajo. Alzó su vaso de agua y dijo que estaba orgullosa de mí, por más que solo el puntaje del examen. Dijo que verme navegar todo ese semestre le enseñó cosas sobre ser tanto mamá como directora. Admitió que luchó con querer arreglar todo inmediatamente cuando me vio sufriendo, pero seguir procedimientos apropiados le mostró que los sistemas funcionan cuando los usas correctamente. Dijo que crear el sistema de reporte anónimo y las políticas de auditoría de calificaciones vino directamente de darse cuenta de que los problemas necesitan ser atrapados más temprano. Chocamos nuestros vasos juntos y dijo que ambas sobrevivimos algo realmente difícil y salimos mejor por ello. El primer día del último año llegó y entré a mi clase de literatura avanzada con una maestra diferente que no sabía nada sobre el drama del año pasado. Mi horario tenía 3 clases avanzadas más y me sentí lista para todas. Cuando la maestra de literatura pidió voluntarios para analizar un pasaje, levanté mi mano sin esa sensación enferma en mi estómago, preguntándome si sería silenciada. Di mi respuesta y ella asintió y dijo, esa fue una observación excelente. Durante la discusión, participé 3 veces más y nadie me interrumpió o me hizo sentir estúpida. Después de clase, me di cuenta de que no me había cuestionado ni una vez durante esos 50 minutos. El otoño pasado se sintió como si le hubiera pasado a una persona diferente. 2 semanas en el semestre, Carmen me detuvo en el pasillo y preguntó si estaría interesada en tutoría de pares para estudiantes más jóvenes que tenían problemas con español. Dijo que mis ensayos mostraron que entendía los conceptos claramente y podía explicar cosas de maneras que tenían sentido. Empecé a reunirme con 3 estudiantes de segundo año 2 veces a la semana en la biblioteca. Una chica no podía descifrar cómo estructurar una declaración de tesis, y le mostré el método que funcionó para mí. Otro estudiante seguía confundiendo diferentes dispositivos literarios, e hice tarjetas de memoria que lo ayudaron a recordar. Verlos mejorar y ver su confianza crecer me hizo darme cuenta de cuánto había aprendido. Trabajar con ellos también me hizo pensar que tal vez quería enseñar algún día. No como señora García, obviamente, pero ayudar a la gente a entender cosas que encontraban confusas se sentía realmente satisfactorio. Estaba caminando a mi carro después de tutoría una tarde cuando vi a la señora Herrera cargando cajas en su maletero en el estacionamiento de maestros. Me saludó y me preguntó cómo iba el último año. Dije que iba bien y pregunté sobre ella. Dijo que su hermana consiguió una posición en una escuela en el próximo condado y parecía estar haciéndolo mejor. La señora Herrera mencionó que señora García empezó a ver a un terapeuta para trabajar a través de lo que sea que la hizo actuar tan no profesionalmente. Me agradeció por manejar todo a través de los canales correctos en lugar de tratar de destruir completamente a su hermana. Dijo que las consecuencias fueron serias, pero no permanentemente devastadoras, y su hermana tuvo una oportunidad de aprender y mejorar. Le dije que estaba contenta de escuchar que señora García estaba trabajando en sí misma. Lo decía en serio, aunque no tenía cero interés en hablar directamente con ella. Mamá y yo estábamos cenando en casa algunas semanas después cuando trajo el sistema de reporte anónimo. Dijo que las quejas estudiantiles sobre trato injusto subieron significativamente desde que el sistema se lanzó,
pero lo veía como positivo porque los problemas estaban siendo abordados antes de que se volvieran situaciones mayores. Me contó sobre 2 casos donde maestros estaban mostrando favoritismo y los jefes de departamento lo atraparon a través de auditorías de calificaciones. Ambas situaciones fueron resueltas a través de entrenamiento y mediación sin necesitar disciplina formal. Dijo que toda la cultura escolar se movió hacia la responsabilidad. Los maestros sabían que alguien estaba prestando atención y los estudiantes sabían que tenían una forma de hablar con seguridad. Me sentí orgullosa de que mi experiencia horrible llevó a cambios que ayudaron a otra gente. La temporada de aplicaciones universitarias golpeó con fuerza total en octubre, y sometí mis aplicaciones con un expediente lleno de calificaciones fuertes y puntajes de exámenes que realmente reflejaban mis habilidades. Mis cartas de recomendación vinieron de maestros que conocían la calidad de mi trabajo y carácter. El ensayo que escribí sobre aprender a abogar por mí misma ató todo junto de una manera que se sintió honesta y real. No estaba escondiendo lo que pasó o pretendiendo que no me afectó, pero tampoco me estaba presentando como una víctima. Me presenté como alguien que enfrentó trato injusto y lo manejó de la manera correcta. Alguien que aprendió cuándo pedir ayuda y cómo usar canales apropiados para abordar problemas. Me sentí confiada de que las universidades verían mis habilidades verdaderas en lugar de una historia moldeada por el sesgo de una persona. Nicolás me mandó mensaje en noviembre diciendo que fue aceptado a su escuela de ensueño para ciencias ambientales. Dijo que nunca se habría aplicado allí si verme enfrentar a señora García no le hubiera dado valor para enfrentar a su papá. Su padre quería que hiciera ingeniería en universidades específicas, pero Nicolás se mantuvo firme en su propia elección. Nos reunimos para café para celebrar, y dijo que nuestra amistad durante ese semestre difícil le enseñó que apoyarse mutuamente a través de cosas difíciles te hace más fuerte. Prometimos mantenernos en contacto durante la universidad y seguir animándonos. Estaba en un evento escolar en diciembre cuando Sofía se acercó a mí, viéndose nerviosa pero emocionada. Dijo que fue aceptada en un programa competitivo de escritura creativa en una universidad de la que nunca había escuchado. Me dijo que separarse de la sombra de su madre la ayudó a descubrir lo que realmente amaba. Se dio cuenta de que quería escribir historias en lugar de analizar la literatura de otras personas. Le dije que estaba genuinamente feliz por ella y lo decía en serio. Ambas encontramos nuestros caminos reales después de que todo nos forzó a enfrentar verdades incómodas sobre nosotras mismas y nuestras situaciones. Carmen me llamó a su oficina en enero y dijo que me escribió una carta de recomendación para una beca para la que me había aplicado meses antes. Me mostró la carta y leí a través de párrafos sobre mis habilidades académicas y mi integridad durante la adversidad. Mencionó específicamente cómo manejé la situación difícil con madurez y procedimientos apropiados, en lugar de tratar de vengarme. Dijo que la calidad de mi trabajo hablaba por sí misma, pero mi carácter durante la crisis mostró quién realmente era. Su apoyo significó todo porque vino de alguien que me evaluó objetivamente y vio mis capacidades reales. El comité de becas anunció ganadores en marzo y mi nombre estaba en la lista. La ceremonia de premiación pasó un sábado por la tarde en el auditorio de la escuela con padres y estudiantes llenando los asientos. Cuando llegó mi turno, caminé al podio y leyeron porciones de mi ensayo sobre autodefensa y enfrentar autoridad injusta. Después de la ceremonia, varios padres se acercaron diciendo que la historia les llegó porque sus hijos enfrentaron luchas similares o recordaron sus propias experiencias con maestros sesgados. Una mamá me agradeció por hablar porque ayudó a su hija a encontrar valor para reportar un problema en su propia clase. Compartir mi experiencia públicamente se sintió poderoso en lugar de vergonzoso. Lo que señora García quiso como humillación se volvió una plataforma para cambio positivo. Mamá se sentó en la tercera fila del auditorio durante la ceremonia de becas, su compostura profesional de directora apenas escondiendo la emoción en sus ojos. Cuando llamaron mi nombre y leyeron extractos de mi ensayo sobre autodefensa y enfrentar autoridad injusta, la vi presionar sus dedos a sus labios. Caminé al podio y acepté el certificado del premio. Luego di mi discurso preparado sobre aprender cuándo pedir ayuda y reconocer que usar canales apropiados no es debilidad. Mi voz se mantuvo firme mientras hablé sobre transformar una situación dolorosa en combustible para cambio positivo y proteger estudiantes futuros de trato similar. Cuando terminé y salí del escenario, mamá me encontró en el pasillo lateral y me jaló hacia un abrazo apretado. Me dijo que verme convertir lo que señora García quiso como humillación en una plataforma para defensa la hizo más orgullosa de lo que cualquier calificación o puntaje de examen jamás podría. Nos quedamos allí por un momento, mientras otras familias pasaron junto a nosotras hacia el área de recepción, y dijo que nuestra relación creció más fuerte a través de enfrentar este desafío juntas. Admitió que aprendió tanto de mí sobre valor e integridad, como yo aprendí de ella sobre procedimientos apropiados y límites profesionales. La experiencia nos enseñó lecciones a ambas sobre comunicación, confianza, y la diferencia entre proteger a alguien y empoderarlas para protegerse a sí mismas. Más tarde en la recepción, varios padres se acercaron para decirme que mi historia resonó con sus propias experiencias o dio a sus hijos valor para hablar sobre problemas que estaban enfrentando. Una madre me agradeció específicamente porque su hija reportó un problema de sesgo en su clase de matemáticas después de escuchar mi discurso y la intervención temprana previno meses de trato injusto. Saber que mi experiencia difícil ayudó a otros hizo toda la experiencia sentirse valiosa y significativa en lugar de solo dolorosa. Las semanas finales del último año pasaron en una borrosidad de preparación universitaria y tareas de último minuto. Sometí mi depósito de inscripción a mi universidad de primera elección.
una escuela con programas académicos fuertes y lo suficientemente lejos de casa para sentirse independiente, pero lo suficientemente cerca para visitar. Mi expediente mostró desempeño alto consistente en todas las materias, con mis calificaciones de español avanzado, reflejando apropiadamente mis habilidades reales después de la evaluación justa de Carmen. Las cartas de recomendación de maestros que conocían la calidad de mi trabajo pintaron un cuadro preciso de mis fortalezas académicas y carácter. Mi ensayo universitario sobre aprender autodefensa ató todo junto de una manera que se sintió honesta y completa. No estaba escondiendo lo que pasó con señora García o pretendiendo que no me afectó profundamente, pero tampoco me estaba presentando como una víctima definida por el sesgo de alguien más y conducta no profesional. El ensayo mostró a las universidades a una estudiante que enfrentó trato injusto, lo manejó a través de canales apropiados y emergió más fuerte con entendimiento claro de mis habilidades. Me sentí confiada yendo a la universidad con preparación apropiada, confianza genuina y sin dudas persistentes sobre si realmente merecía mi éxito académico. El intento de señora García de socavar mi identidad académica falló completamente, y me estaba moviendo adelante con mi integridad intacta y mis habilidades apropiadamente reconocidas por gente que me evaluó objetivamente. El día de graduación llegó en una mañana soleada de sábado a principios de junio. Me puse mi gorro y toga en el salón designado donde los graduados se reunieron antes de la ceremonia, rodeada por compañeros que había conocido por años. Nicolás me encontró en la multitud y me dio una sonrisa enorme, ambos emocionados y un poco nerviosos sobre la transición adelante. Nos formamos alfabéticamente y procesamos al auditorio lleno mientras la banda tocó la marcha tradicional. Mamá estaba en el podio en sus túnicas de directora, viéndose profesional y compuesta mientras daba la bienvenida a las familias y se preparó para presentar diplomas. Cuando mi fila se levantó para caminar por el escenario, mi corazón empezó a latir más rápido con anticipación. Llamaron mi nombre con reconocimiento de honores, y caminé por el escenario tratando de no tropezar con mi toga. Mamá me entregó mi diploma, y nuestros ojos se encontraron con entendimiento completo de todo lo que navegamos juntas este año. El momento se sintió triunfante, no solo porque me estaba graduando, sino porque lo estaba haciendo con mis habilidades apropiadamente reconocidas y mi carácter fortalecido por la adversidad. Apretó mi mano brevemente antes de que me moviera para hacer espacio para el siguiente graduado. Regresé a mi asiento, agarrando el diploma que representaba 4 años de trabajo duro y un semestre particularmente difícil que podría haber descarrilado todo, pero no lo hizo. Mis padres organizaron una fiesta de graduación en nuestra casa esa tarde, llenando el patio con familia, amigos y varios maestros que vinieron a celebrar. Carmen llegó cargando un regalo envuelto e inmediatamente me felicitó por mi aceptación universitaria. Me llevó aparte a la esquina más silenciosa del deck y me dijo que se sentía confiada de que sobresaldría en la universidad. Dijo, mi experiencia este año realmente me preparó bien para manejar desafíos y abogar por mí misma en nuevos ambientes. La universidad traería profesores difíciles, situaciones injustas y momentos cuando necesitaría hablar por mí misma, y ahora tenía habilidades probadas para abordar esos problemas efectivamente. Su fe en mi éxito futuro se sintió ganada y genuina, en lugar de elogio vacío. Conocía la calidad real de mi trabajo y carácter, y su confianza vino de observación objetiva, en lugar de sesgo o conexión personal. Le agradecí por tomar la clase y proporcionar evaluación justa cuando más la necesitaba. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo apropiadamente, que era exactamente lo que cada maestro debería hacer. Nos reunimos con la fiesta, y me sentí agradecida por educadores que entendían su responsabilidad hacia los estudiantes y tomaron ese rol en serio. Una carta llegó del superintendente del distrito 2 días después de la graduación. Abrí el sobre oficial esperando alguna comunicación administrativa rutinaria, y encontré una carta personal elogiándome por manejar la situación con señora García a través de canales apropiados. El superintendente escribió que presentarse requirió valor, especialmente dado mi relación con la directora y preocupaciones sobre cómo podría verse. Mi decisión de reportar a través de procedimientos apropiados, en lugar de buscar venganza o tratar de manejarlo privadamente, contribuyó a cambios importantes de política que protegerían estudiantes futuros de trato similar. La carta reconoció que la experiencia fue difícil e injusta, pero mi respuesta demostró madurez e integridad que reflejó bien en mi carácter. Reconocimiento oficial del liderazgo del distrito validó que hice lo correcto, a pesar de qué tan difícil fue enfrentar las acusaciones de señora García y soportar semanas de trato injusto antes de hablar. Mostré la carta a mamá durante la cena esa noche y dijo que el superintendente raramente enviaba cartas personales a estudiantes. El hecho de que tomó tiempo para reconocer mi rol en mejorar las políticas del distrito significó que mi situación realmente hizo una diferencia más allá de solo mi caso individual. El verano llegó y empecé a trabajar como asistente de enseñanza en un programa de enriquecimiento del distrito para estudiantes de secundaria. El programa se enfocó en ayudar a estudiantes más jóvenes a desarrollar sus habilidades de escritura a través de tareas creativas y retroalimentación apoyadora. Pasé mis mañanas trabajando con pequeños grupos de niños que luchaban con organizar sus pensamientos o temían críticas de su trabajo. La experiencia reforzó mi amor por la educación y aprendizaje mientras me mostró la manera correcta de mentorear y animar estudiantes. Conscientemente, modelé el enfoque de enseñanza apoyador que deseé que señora García hubiera tomado, ofreciendo retroalimentación específica que ayudó a estudiantes a mejorar sin destruir su confianza. Cuando una chica silenciosa me mostró un ensayo sobre el que estaba nerviosa, elogié los elementos fuertes primero, antes de sugerir gentilmente áreas para desarrollar. Observé su cara iluminarse con orgullo y alivio, y recordé cuánto deseé ese tipo de retroalimentación balanceada durante mis meses en la clase de señora García.
Trabajar con estos estudiantes más jóvenes me ayudó a procesar mi propia experiencia, convirtiendo memorias negativas en acción positiva. No pude cambiar lo que me pasó, pero pude asegurarme de nunca hacer que otros estudiantes se sintieran como señora García me hizo sentir. Mamá y yo nos reunimos para almuerzo en nuestro café favorito, 3 semanas antes de que me fuera a la universidad. Nos sentamos en una mesa de esquina con vista a la calle y hablamos sobre cómo la situación con señora García últimamente fortaleció tanto nuestra relación como nuestro crecimiento individual. Admitió que aprendió lecciones importantes sobre crear sistemas que atrapen problemas temprano y apoyar estudiantes que enfrentan trato injusto. Las nuevas políticas que implementó vinieron directamente de reconocer huecos que permitieron que mi situación escalara por tanto tiempo. Dijo que verme sufrir en silencio le enseñó que los estudiantes necesitan canales claros y seguros para reportar preocupaciones y que las figuras de autoridad deben buscar activamente señales de sesgo en lugar de esperar por quejas. Le dije que aprendí cuándo pedir ayuda y que usar recursos disponibles no es debilidad, sino sabiduría. Pasé meses tratando de manejar la situación sola porque pensé que independencia significaba nunca pedir ayuda. Pero fuerza real es reconocer cuando necesitas apoyo y tener el valor de alcanzar antes de que las cosas se vuelvan insoportables. Ambas crecimos a través de enfrentar este desafío y nuestra relación se profundizó a través de comunicación honesta sobre temas difíciles. Mamá pagó la cuenta y caminamos de vuelta al carro, ambas sintiéndonos listas para el próximo capítulo, aunque significara cambio significativo. El día de mudanza a la universidad llegó con caos y emoción, llenando cada esquina del campus. Mis padres me ayudaron a cargar cajas 3 pisos de escaleras a mi cuarto asignado, donde mi compañera de cuarto ya estaba desempacando su lado. Se presentó mientras arreglamos muebles y reclamamos espacio del closet. Inmediatamente amigable y fácil de hablar. Después de que mis padres se fueron y terminamos la instalación básica, colgué mi reporte de puntaje del examen avanzado enmarcado en la pared sobre mi escritorio. Mi compañera de cuarto lo notó y preguntó por qué mostraba un puntaje de examen en lugar de fotos o pósters. Compartí la historia sobre señora García y el semestre de sesgo, enmarcándola como lección sobre autodefensa y enfrentar trato injusto a través de canales apropiados. Escuchó con asombro creciente y dijo que estaba impresionada por cómo manejé una situación tan difícil. Admitió que probablemente habría permanecido silenciosa o explotado con el maestro, ninguno de los cuales habría llevado a resolución real. Escuchar mi historia la hizo sentir más valiente sobre enfrentar sus propios desafíos en este nuevo ambiente, sabiendo que hablar a través de canales apropiados realmente podía funcionar. Hablamos hasta tarde en la noche sobre nuestras esperanzas y miedos para la universidad, y me sentí agradecida de que mi experiencia difícil pudiera inspirar a alguien más a abogar por sí misma cuando fuera necesario. La primera clase de español en la universidad se reunió en un auditorio con filas de asientos que daban a un podio y una pizarra enorme. Entré temprano y elegí un asiento en la sección del medio donde podía ver y escuchar todo claramente. Otros estudiantes filtraron y llenaron el espacio con energía nerviosa y conversaciones silenciosas sobre las vacaciones de verano. La profesora llegó exactamente a tiempo y se presentó como doctora Chen antes de zambullirse directamente en una discusión sobre el programa de estudios y expectativas del curso. Nos pidió compartir nuestros pensamientos sobre un pasaje corto que proyectó en la pantalla y levanté mi mano sin dudar. La doctora Chen me eligió y di mi análisis del simbolismo y estructura, explicando mi interpretación con ejemplos específicos del texto. Asintió y dijo que fue una observación excelente. Luego hizo preguntas de seguimiento que me empujaron a desarrollar mis ideas más. La retroalimentación se sintió diferente de cualquier cosa que experimenté con señora García, porque la doctora Chen estaba genuinamente interesada en mi proceso de pensamiento en lugar de tratar de probarme equivocada. Otros estudiantes contribuyeron sus perspectivas, y la doctora Chen trató cada comentario con el mismo compromiso constructivo, construyendo sobre puntos buenos y redirigiendo gentilmente argumentos poco claros. Participé en 3 discusiones más durante esa primera clase, y cada vez me sentí más confiada en mi habilidad de analizar literatura y expresar ideas complejas claramente. La diferencia entre evaluación justa y trato sesgado era tan obvia ahora que me pregunté cómo alguna vez dudé de mis propias habilidades. Mi teléfono sonó durante mi segunda semana en la universidad, mientras estaba sentada en mi cama organizando notas de clases. El nombre de mamá apareció en la pantalla, y respondí inmediatamente, ansiosa de decirle qué tan bien iba todo. Preguntó sobre mis clases y compañera de cuarto y vida social, y le dije que estaba genuinamente prosperando de maneras que no había esperado. El trabajo académico era desafiante, pero justo. Mi compañera de cuarto se estaba volviendo una amiga real, y me sentía cómoda siendo yo misma sin preocuparme por agendas ocultas o trato injusto. Mamá sonó aliviada y feliz de escuchar la actualización positiva. Luego compartió noticias sobre la preparatoria que me hizo sentarme más derecha. Las nuevas políticas que implementó después de mi situación ya habían identificado 2 otros casos de sesgo de maestro antes de que se volvieran tan malos como el mío. Uno involucró a un maestro de matemáticas que consistentemente calificaba a atletas más lenientemente que otros estudiantes, y otro involucró a un maestro de historia que daba calificaciones de participación más bajas a estudiantes que no estaban de acuerdo con sus puntos de vista políticos. Ambas situaciones fueron abordadas rápidamente a través del nuevo sistema de reporte anónimo y proceso de auditoría de calificaciones, con los maestros recibiendo entrenamiento y supervisión más cercana en lugar de terminación. Mamá dijo que saber que otros estudiantes estaban siendo protegidos de sufrir como yo lo hice, hizo que todas las decisiones difíciles valieran la pena.
Le dije que me sentía igual, y que convertir mi experiencia mala en algo que ayudó a otros hizo que toda la experiencia se sintiera significativa, en lugar de solo dolorosa. Me senté en mi escritorio en el cuarto del dormitorio 3 días después, terminando mi primer ensayo universitario para la clase de la doctora Chen. Mi compañera de cuarto estaba en la biblioteca estudiando para un examen de química, y el cuarto estaba silencioso excepto por el sonido de mis dedos en el teclado. El ensayo analizó temas de identidad y pertenencia en la novela que discutimos durante la primera semana, y me sentí genuinamente emocionada sobre someterlo, en lugar de ansiosa, sobre calificación injusta. Cada oración que escribí reflejó mi entendimiento real e interpretación, sin segundo adivinar si un maestro torcería mis palabras o afirmaría que no entendía el material. La confianza en mis habilidades que señora García trató tan duro de destruir se sintió más fuerte que nunca, reconstruida a través de apoyo apropiado de mamá y la administración escolar, evaluación objetiva de maestros que calificaron justamente, y mi propia determinación de no dejar que el sesgo de una persona definiera mi valor. Leí a través del ensayo una última vez, hice algunas ediciones pequeñas para fortalecer mi argumento, y hice clic en el botón de someter, sintiéndome orgullosa de mi trabajo. Toda la experiencia me enseñó que hablar cuando algo está mal no es debilidad o quejarse, es autodefensa necesaria que protege no solo a ti misma, sino potencialmente a otros enfrentando situaciones similares. Estaba agradecida por todos los que me ayudaron a pasar por ese semestre difícil y alcanzar este punto donde podía enfocarme en aprender y crecer sin miedo de trato injusto. Pero principalmente estaba agradecida conmigo misma por tener el valor de hacer esa llamada telefónica y decir las palabras que cambiaron todo.